Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida de nuevo al Último Zaguero. Si eres nuevo en el canal, déjame que me presente. Mi nombre es Fran y aquí en el Último Zaguero pues hablamos de historias de fútbol, de jugadores leyenda, de anécdotas, así que si es un tema que te puede interesar, considera el suscribirte. Y si no, pues seguro que tienes un amigo friki por ahí, así que compártelo con él. Y como no, pues obviamente a todo el mundo dejadme un buen like para que este vídeo llegue a más personas. Y después de este rollo de rigor, pues vamos al tema. Vamos a hablar de la Copa de Europa, vamos a hablar del origen de la antecesora de la Champions League. Vamos pa' ahí. El primer partido de la Copa de Europa se disputa en la temporada 55-56, pero es un año antes cuando empieza la maquinaria para organizar este campeonato. Hay que decir que ese mismo año, en 1954, también se funda la UEFA. En esa época se jugaban dos competiciones, bueno, de hecho se jugaban muchas más, pero sobre todo habían dos que eran muy importantes en Europa. Una estamos hablando de la Copa Mitropa, impulsada por la Federación Austriaca, que jugaban sobre todo equipos del centro y Europa del Este, y por otro lado tenemos la Copa Latina, impulsada por la Federación Española, donde jugaba la Federación de Portugal, la Federación Española y la Federación Italiana. Y en aquel entonces ya habían disputas de cuál podíamos considerar el mejor club del mundo. Esa temporada de 1954 hay un equipo que la verdad está dominando en Inglaterra, que es el Wolverhampton Wanderers Football Club, que ha ganado la Football League First Division. Y después de eso juega 7 partidos contra 7 equipos internacionales, entre ellos el Spartak de Moscú y el Budapest Honvéd, que este equipo, por ejemplo, pues integraba a jugadores del equipo de oro, de la selección húngara, básicamente. El equipo de oro del 53, de las mejores de la década, donde encontramos jugadores de la talla de Puskás o Kocsis, por ejemplo. Bueno, el Wolverhampton al final acabó ganando esos 7 partidos internacionales. La prensa inglesa, pues obviamente empezó a sacar titulares como este. El fútbol inglés sigue siendo el genuino, el original, un género imbatible y sigue siendo el mejor de su clase en el mundo. Wolves el grande, Wolves el campeón del mundo. Todo esto titulares del Daily Express, Daily Mirror y Daily Mail. Y tras estas declaraciones de la prensa inglesa, pues obviamente cada uno tiene su opinión y apareció el periodista francés Gabriel Janot de la revista L'Equipe, que publicaba lo siguiente: no, el Wolverhampton no es aún el campeón del mundo de clubs. Antes de declarar que el Wolverhampton es invencible, deben ir a Moscú y a Budapest. Y hay otros clubes de renombre internacional, Milan y Real Madrid, por nombrar dos. Un campeonato mundial de clubes, o al menos un europeo, más grande, más significativo y más prestigioso que la Copa Mitropa y más original que una competición para los equipos nacionales, debe ser lanzado. Y ahí empezó a cocerse lo que sería la Copa de Europa. Paralelamente, en 1948 se había jugado el Campeonato Sudamericano de Campeones, un precedente de lo que es la Copa Libertadores de América, pero este campeonato se jugaba de forma amistosa. Y este tipo de formato, pues por lo visto gustaba mucho en Europa, o por lo menos gustaba mucho a estos periodistas. Y Janot y otros periodistas, con el director del equipo y tal, pues empezaron a formar las bases de lo que sería un campeonato que en una primera idea era hacer una liga donde los campeones de todas las ligas se enfrentaran entre sí. La FIFA, por su lado, máximo organismo, no le acabó de convencer la idea, pero tampoco se oponía. De hecho, la FIFA llegó a declarar que la organización de un torneo de este tipo no está sujeta a la autorización previa de la FIFA, cuyos estatutos, artículo 38, solo se refieren a las competiciones entre equipos representativos de asociaciones nacionales. No tengo ninguna duda de que si es posible reconciliar las fechas de este torneo con el nutrido calendario de los campeonatos nacionales y los partidos internacionales, este evento será muy interesante y muy exitoso. La FIFA no tiene que involucrarse, corresponde a los propios clubes organizar sus competiciones. Ya vi esto, pues obviamente me recuerda al tema de la Superliga. Por un lado tenemos a unos periodistas apoyados por ciertos clubes como es el Real Madrid y el Anderlecht, que se juntan para intentar hacer un campeonato un poco más vistoso, un poco más competitivo, que junte a la gran mayoría de campeones para decidir quién es el campeón de verdad. Así que por un lado tenemos a la FIFA, que se limpia las manos, y por otro lado teníamos a la UEFA en aquel entonces, que acababa de fundarse meses antes y que no está muy por la labor de apoyar esta competición, porque de hecho ellos estaban pensando más en hacer una competición a nivel de selecciones, lo que sería o lo que actualmente es la Eurocopa. Así que la UEFA puso sus reticencias con el tipo de nombre, como por ejemplo no podía ser Copa de Europa, no podían llamarla Copa de Europa de por sí. De hecho, la Copa de Europa en realidad se llama Copa de Clubes Campeones Europeos, pero eso popularmente pues nosotros la llamamos la Copa de Europa. Y es curioso que actualmente nos encontramos con una situación parecida. Varios clubes
quieren hacer un campeonato más atractivo, o por lo menos así lo consideran ellos, un campeonato un poco más justo donde se enfrenten los verdaderos campeones de Europa. Pero por un lado tenemos a la FIFA y a la UEFA, que ahora se creen los dueños del fútbol y que dicen que los clubes no son nadie para organizar competiciones, pero como hemos visto antes, en 1954 la FIFA decía que sí que se puede. Pero bueno, eso es otra historia y lo dejaremos para otro vídeo. También hay que decir que varias federaciones tampoco estaban por la labor de participar en este torneo, pero bueno, ahora hablaremos. Ahora vamos a entrar en lo que son las bases y vamos a ver algunas de ellas. El primer punto de las bases decía: 16 equipos serán invitados a la competición, uno por cada federación afiliada, siendo seleccionados por los organizadores. Además de cada club participante, deberá tener la aprobación previa de su federación nacional correspondiente y estará organizada bajo la autoridad y responsabilidad de la UEFA. El nombre de la competición no podrá contener el apelativo de Europa, al estar reservado para competiciones que involucran a equipos nacionales, como veníamos comentando antes. El segundo punto dice: se seguirá el protocolo de los partidos internacionales antes del comienzo de cada encuentro. Los equipos saldrán juntos al terreno de juego detrás del trío arbitral y se interpretará el himno nacional de cada club antes del comienzo. Tercero, estos se disputarán entre semana para no influir en el devenir de los respectivos campeonatos nacionales y se jugarán, a ser posible y siempre que las instalaciones así lo permitan, bajo iluminación artificial, que este es un gran punto porque realmente ahí, en esta época, era cuando empezaban a tener iluminación artificial, así que por eso se decidió que fuera tarde-noche. El vencedor conservará el trofeo que le acredita como mejor equipo europeo hasta la edición siguiente, fecha en la que deberá devolverlo a la organización para una nueva disputa. Asimismo, quedará automáticamente clasificado para la siguiente fase de la edición sucesiva, independientemente de si resultase o no campeón de su campeonato nacional correspondiente. La competición seguirá el tradicional formato de copa, esto es, con fases eliminatorias, teniendo en cuenta el resultado global de las mismas para determinar al vencedor. Los emparejamientos de dichas eliminatorias se establecerán con la excepción de los octavos de final consensuados por el comité organizador, bajo sorteo entre todos los participantes, jugando 2 encuentros, uno en cada campo de juego de los contendientes. En el caso de empate en el global de una eliminatoria, se jugará un partido de desempate en un terreno neutral acordado por los dos rivales, con la excepción de la final, que se disputará a partido único, que por cierto yo voto más esto que las prórrogas, pero eso es otro tema. Séptimo punto: cada ronda de la competición deberá ser resuelta antes de las fechas dictaminadas por el comité organizador, a saber, de agosto a octubre para los octavos de final, de noviembre a enero los cuartos de final, de febrero a abril las semifinales y celebrándose la final en fecha a decidir entre mayo y junio. Cada equipo correrá con unos gastos iniciales paliados posteriormente con las recaudaciones en taquilla de cada partido y cuyos ingresos se repartirán en caso de haber beneficios de la siguiente manera: un 5% de la recaudación de la taquilla de cada partido irán destinados a la federación del club visitado, un 50% a repartir entre cada equipo, un 30% irá destinado a un fondo común a repartir finalmente entre todos los clubes participantes y proporcionalmente a los partidos disputados, un 5% para los gastos generales destinados a la organización para velar por el correcto funcionamiento y desarrollo de la competición. A pesar de que la FIFA se limpiaba las manos y era totalmente indiferente a lo que estaba pasando y que la UEFA pues estaba recién creada y tampoco estaba muy por la labor y estaba más pendiente de crear lo que sería la Eurocopa, Hanot, el periodista, decidió juntarse por iniciativa propia con los máximos responsables de los equipos europeos, como el Royal Sporting Club Anderlecht o con el Real Madrid, por ejemplo, que fueron los máximos impulsores de esta competición. A estas alturas ya estamos en 1955 y quedan meses para que inicie la Copa de Europa. Así que Hanot, pues eso, se junta con Santiago Bernabé, también estaba el presidente de la Federación Francesa, subsecretarios de Hungría, en fin, que habían diferentes personalidades que además no solo representaban a su club, sino que representaban a varios clubs o a federaciones. Y fue el Royal Sporting Club Anderlecht el que sugirió, por ejemplo, que se jugara entre semana. Viendo la organización que tenían estas federaciones, los clubs y estos periodistas, pues obviamente la UEFA decidió meterse y ayudar un poquito a organizar la cosa, como decíamos, poniendo condiciones. Por ejemplo, no podía llevar la palabra Europa. Y fue la UEFA la que organizó los primeros invitados e invitó, pues obviamente, a los que más se habían involucrado en el proyecto, porque como decíamos, hay ciertas federaciones que no querían ir o que no querían participar, como por ejemplo podía ser la soviética o podía ser la inglesa. La Federación Soviética lamentablemente informa que, debido a la imposibilidad de celebrar partidos internacionales en suelo ruso durante el invierno y debido a la sobrecarga del calendario en verano, ningún equipo ruso será capaz de participar en la Copa de Clubes Campeones Europeos. Ciertamente habían problemas extradeportivos para no participar, como son las temperaturas en Rusia, pero también habían motivos políticos, como siempre, para no participar. Y otra de las federaciones que no quiso saber nada del torneo era la Federación Inglesa, alegando pues básicamente que no era beneficioso para los clubes ingleses, que ellos eran más partidarios
secundario de la Copa de Firas, de la cual hablaremos, que es una copa que tengo muchísimas ganas de explicaros, y dejando sin representante a la Federación Inglesa. Así que ante la baja de ciertas federaciones que estaban en la UEFA, pues obviamente fue esta la que decidió invitar a los primeros 16 equipos y, como decíamos, pues los que más se involucraron en el proyecto. Como decíamos, la Copa de Europa se originó para invitar a los campeones de toda Europa, a los campeones de cada liga, pero entre bajas y historias al final solo acabaron siendo 16. Y finalmente la Copa de Europa en 1955, concretamente el 4 de septiembre, se jugó su primer partido, un Sporting de Portugal Partizan que acabó con empate a 3. Y no podemos dejar obviamente de lado las leyendas y los rumores, porque siempre se ha dicho que las primeras 5 Copas de Europa las ganó el Real Madrid con cierto favoritismo. No voy a entrar precisamente en eso, sino en que sí que hay varios artículos en varios periódicos donde habló el organizador de la Copa de Europa diciendo de que sí que había habido un trato de favor hacia el club blanco, hacia Santiago Bernabéu, por ser uno de los impulsores de la competición. Pero yo no lo tengo muy claro, porque sí que es verdad que el Real Madrid quizás le tocó un equipo asequible y en cambio al Anderlecht no. Entonces, una de dos: o Santiago Bernabéu era muy listo, que no lo descarto para nada, y se aseguró de que él tuviera el equipo asequible y el Anderlecht no, o el presidente del Anderlecht pues no estaba muy puesto por la labor y se la jugaron luego porque realmente les metieron una goleada de escándalo, cayendo en la primera ronda, en la primera eliminatoria. El caso es que fueron pasando las eliminatorias hasta plantarse la final, y casualmente la final la jugaron los mismos que jugaron la Copa Latina. Y poco más que decir, en esa primera edición, por ejemplo, pues se metieron 127 goles en 29 partidos, y el máximo goleador de la Copa de Europa fue Milos Milutinovic, un jugador serbio del Partizan. Y si queréis saber más sobre la antigua Copa de Europa, pues que sepáis que he empezado una nueva serie en el canal que se llama Campeones de Europa Olvidados, que pertenece a Historias del Club, donde hablamos de esos equipos que ganaron esta Copa de Europa desde 1955 hasta 1992, que se origina la Champions. Hay que decir que las primeras 5 Copas de Europa, como bien sabéis muchos, las ganó el Real Madrid, y que no vamos a hablar de los campeones de Europa como Real Madrid, Liverpool, Bayern y tal, no. Vamos a hablar de los equipos pequeños, de los equipos chicos que han llegado a ser campeones de Europa y que ahora están olvidados. Os dejo por aquí una tarjetita para 2 de esas historias. Uno es, por ejemplo, el Nottingham Forest, que ganó 2 Copas de Europa, y también el Steaua de Bucarest. Y ahora te hago a ti la pregunta, déjamelo en comentarios: ¿qué era más difícil, ganar la Copa de Europa antigua o ganar la Champions League actual? Porque la Copa de Europa, para ganarla, primero tenías que ser campeón de tu liga y luego disputar las eliminatorias con los mejores de Europa. Y en la Champions League actual, de la cual también hablaremos, pues puedes quedar cuarto en tu liga, acceder a una eliminatoria, luego tienes una liguilla en la cual también puedes perder ciertos partidos y depende de cómo estén los rivales te puedes clasificar para las siguientes eliminatorias. Luego ya empiezan las eliminatorias a partir de febrero, donde ya jugarías supuestamente con los mejores, pero esa liguilla puede hacer que cambien las cosas. Así que, ¿a ti qué te parece más complicado? ¿Copa de Europa o Champions League? Déjamelo en comentarios. Y nada más, zagueros y zagueras, dame un buen like si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho para estar al tanto de historias como esta, todo lo relacionado con el mundo del fútbol, compártelo con algún amigo friki que le encante el fútbol y sus historias, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, buena suerte, chao.